¿Alguna vez has notado que cuando empiezas a cambiar de verdad, las personas que te rodean se ponen incómodas? No lo dicen abiertamente, claro. Lo disfrazan con bromas, con silencios incómodos o con consejos que suenan a preocupación, pero están llenos de miedo. Porque en el fondo, lo que realmente ocurre es esto. Tu evolución amenaza su zona de confort y eso les aterra, les confronta, les obliga a mirar lo que llevan años evitando, su propia complacencia. Tal vez te está pasando justo ahora. Comenzaste a pensar diferente, a actuar distinto, a cuestionar creencias que antes aceptabas sin chistar, y de pronto todo cambió. Algunos se alejaron, otros te juzgaron, y tú empezaste a sentirte solo, incomprendido, como si hablaras un idioma que nadie más quiere entender. Nadie te advirtió que este sería el precio de construir una mente fuerte. Pero la naturaleza lo entendió mucho antes que nosotros, porque no se trata de cualquier tipo de fuerza, sino de una tan intensa, tan honesta, tan radicalmente auténtica, que incomoda, que revela, sin necesidad de hablar, la debilidad de quienes aún viven en piloto automático. ¿Por qué ocurre esto? Porque una mente verdaderamente libre es una amenaza para la mediocridad colectiva. Y cuando decides pensar por ti mismo, crear tus propios valores y romper con las cómodas mentiras que te vendieron como verdades, te vuelves peligroso. Peligroso para el sistema, peligroso para los que te rodean y, sobre todo, peligroso para tu antiguo yo. Este video no es para los cómodos, no es para los que buscan respuestas rápidas ni alivios momentáneos. Es un llamado, un desafío. Es para ti, que sientes que algo dentro se está rompiendo, pero intuyes que en medio de ese quiebre hay algo valioso que aún no entiendes. Es para ti que ya estás cansado de vivir como rehén de tus propias inseguridades, que estás listo para construir algo que nadie pueda destruir, una mente que no se puede manipular, una mente que incomoda, que perturba, que impone respeto sin levantar la voz. Si estás preparado para ese camino, un camino solitario, duro, pero absolutamente transformador, quédate, porque lo que vas a escuchar no solo te confrontará, también puede liberarte. Y después de esto, te juro, nunca volverás a pensar igual. Nietzsche no fue solo un filósofo, fue un cirujano del alma humana, un hombre que se atrevió a mirar el abismo de frente y no huyó. No intentó taparlo con religiones, ni con positivismo barato, ni con frases de autoayuda. Se sumergió en él. Y fue en ese abismo, en ese caos interior que la mayoría evita, donde encontró la fuente de la verdadera fuerza. Porque para la naturaleza, y esto es algo que casi nadie quiere aceptar, el ser humano no se transforma en la comodidad, ni en la paz, ni en el orden. Se transforma en el caos, en el dolor, en el colapso. Nietzsche escribió: es necesario tener un caos dentro de uno para dar a luz a una estrella danzante. Y no lo dijo como metáfora poética, lo dijo como un diagnóstico existencial, porque si realmente quieres construir una mente inquebrantable, necesitas abandonar esa idea infantil de que crecer es un proceso cómodo, inspirador y lleno de motivación. Number, la verdadera fuerza nace cuando dejas de pedir que la vida sea más fácil y empiezas a desear ser más fuerte. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que realmente creciste? ¿En un momento feliz? ¿O cuando estabas destrozado, sin rumbo, solo contigo mismo y obligado a reconstruirte con las manos temblando? Nietzsche jamás romantizó el sufrimiento. Lo usó, lo enfrentó y lo convirtió en su herramienta más poderosa. Porque si logras cambiar tu relación con el dolor, con la soledad, con el fracaso, si logras dejar de verlos como castigos y empiezas a verlos como entrenamientos del alma, entonces empezarás a moldear algo que muy pocos tienen. Un espíritu indomable, y es ahí donde las cosas empiezan a cambiar. Porque mientras la mayoría corre del caos, tú aprendes a caminar dentro de él. Mientras otros suplican por normalidad, tú construyes grandeza. Pero para eso hay un precio. Y el primero es romper con todo lo que te enseñaron sobre lo que significa ser fuerte. Porque ser fuerte no es sonreír mientras te rompes por dentro. No es fingir que todo está bien. Ser fuerte es soportar lo insoportable y aún así levantarte más sabio, más frío, más libre. Pero cuidado, porque el caos sin dirección también destruye. Y la naturaleza sabía eso. Por eso en la siguiente parte entraremos al punto más decisivo del pensamiento de Nietzsche, el momento en que declara que Dios ha muerto, y con esa frase te quita toda excusa, todo consuelo,
toda muleta existencial, porque cuando ya no hay cielo al que mirar, es dentro de ti donde el universo tiene que nacer. Cuando Nietzsche escribió «Dios ha muerto», no lo hizo con júbilo, no lo celebró como una victoria, lo advirtió como una catástrofe, porque lo que moría no era simplemente una figura divina, un dios barbudo en el cielo o una religión institucional. Lo que caía era la ilusión de que hay una autoridad suprema cuidando de todo, la ilusión de que existe un plan perfecto detrás del sufrimiento, una razón superior para cada tragedia, la ilusión de que alguien, en algún lugar, tiene el control y te salvará. Esa muerte lo cambia todo, porque hasta entonces era fácil delegar tu responsabilidad. Podías consolarte pensando que todo tenía un propósito, que el dolor tenía sentido, que la vida era un examen con recompensa. Pero cuando muere esa ilusión, cuando se extingue la fantasía de que hay un orden cósmico que te cuida, entonces te enfrentas con lo que realmente eres, un ser libre, pero radicalmente solo, un creador sin guión, un caminante sin mapa. Y aquí es donde comienza la verdadera construcción de una mente poderosa, porque la mayoría se derrumba cuando se da cuenta de que está sola frente al caos, sin mandamientos, sin garantías, sin nadie a quien culpar, pero quien tiene el coraje de quedarse en ese vacío, empieza a forjar algo que no se puede comprar, ni copiar, ni heredar, una conciencia inquebrantable. Con la muerte de Dios, la naturaleza te empuja al abismo de la libertad absoluta. Ya no puedes obedecer mandamientos, tienes que crear valores, ya no puedes pedir permiso, tienes que superarte. Es el nacimiento de la autonomía, y con ella el peso de existir sin excusas. Ahora todo depende de ti. Ya no hay cielo, ni red, ni perdón. O te construyes, o te destruyes. Pero he aquí el secreto. Esta libertad que tanto miedo da es también la mayor fuente de poder que existe, porque cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte, que nadie te debe nada, que nadie te cargará cuando caigas, algo dentro de ti despierta, una llama, un fuego silencioso que no pide permiso, que no espera aplausos, que no necesita justificaciones, una voluntad que te levanta incluso mientras sangras. Ese es el punto más temido y más liberador. Es cuando dejas de actuar como víctima y empiezas a vivir como creador, no porque todo esté claro, sino precisamente porque no lo está, porque sabes que la oscuridad te pertenece y aún así caminas, y es justo aquí donde la naturaleza empieza a esculpir algo nuevo, algo que asusta, una forma humana que no depende del rebaño, ni de la aprobación, ni del aplauso, un tipo de ser humano que no pregunta ¿está permitido?, sino que se pregunta ¿es digno de mí? Un individuo que no sigue reglas ajenas, sino que forja su propia moral, y que no huye del caos, sino que lo ordena desde adentro. A esta figura Nietzsche la llamó el Übermensch, el superhombre. Y no se trata de un héroe de cómic, no tiene poderes sobrenaturales, tiene algo mucho más raro, una voluntad tan fuerte que convierte su existencia en una obra de arte. Y es justamente de eso de lo que hablaremos ahora, porque si quieres tener una mente tan firme, tan clara, tan temida, que nadie pueda quebrarla, ni el dolor, ni el rechazo, ni la soledad. Necesitas entender cómo se forma ese tipo de ser, uno que ya no vive a merced del mundo, sino que impone significado al mundo. Nietzsche no creía en la evolución lenta y dócil del ser humano. Creía en las rupturas, en el colapso necesario, en la destrucción creativa. Por eso imaginó al Übermensch no como un héroe de película, ni como un modelo moral, ni como un salvador del mundo, sino como el ser humano que ha atravesado el fuego y ha salido distinto, peligroso, libre. El Übermensch no es un ideal, es una consecuencia. Es lo que surge cuando alguien se atreve a destruir todo lo que lo mantenía encadenado. La culpa heredada, la obediencia automática, la moral del rebaño, la necesidad enfermiza de aprobación. El superhombre no ruega por ser aceptado, no busca encajar, no necesita permiso para existir. Vive según sus propias leyes. Y es precisamente por eso que se vuelve inquebrantable, porque esa es la esencia, no estar a merced de los demás, no vivir con la autoestima sostenida por los elogios del público ni los likes de nadie. El Übermensch no se alimenta del juicio externo, se alimenta de su propia voluntad, una voluntad tan afilada que no pregunta si algo es seguro, correcto o permitido, pregunta si es digno de él.
Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Porque cuando dejas de verte como alguien que debe cumplir expectativas y empiezas a verte como alguien que impone sentido al mundo, entonces tus pensamientos se vuelven claros, tus acciones se vuelven firmes y tu presencia se vuelve inquietante. Ya no necesitas gritar ni convencer, basta con que existas. Pero aquí viene el punto más brutal. Convertirse en ese tipo de ser requiere sacrificio. Tendrás que matar partes de ti que aún buscan ser queridos por todos. Tendrás que dejar morir a ese tú que aún teme decepcionar, que quiere pertenecer, que se aferra a lo conocido por miedo a la oscuridad. Y esa muerte duele. No es romántica, no es gloriosa. Es un proceso silencioso y solitario. No hay ceremonia, no hay aplausos. Solo estás tú, luchando contigo mismo, cuestionando cada creencia, cada identidad, cada parte de ti que fue construida para encajar. Y la mayoría no soporta esa presión. Se quiebran antes de comenzar, corren de vuelta al rebaño. Se refugian en sistemas morales listos, en dogmas reconfortantes, en estructuras ya armadas por otros. Pero el que aguanta, el que atraviesa esa noche oscura, emerge como algo que ya no puede ser domesticado. El superhombre no es alguien sin heridas, es alguien que aprendió a hacer de sus cicatrices su armadura. Nietzsche lo sabía bien. Vivió incomprendido, aislado, enfermo, marginado por una sociedad que no estaba lista para lo que él veía. Pero fue en ese aislamiento donde se templó su mente, porque la construcción del Übermensch no ocurre entre multitudes, ocurre en el desierto, en la distancia, en ese espacio brutal entre quién eras y quién puedes llegar a ser. Y aquí viene la advertencia. Cuanto más fuerte se vuelve tu mente, más te alejas de la masa, más solo caminas, más perturbas con tu sola presencia, porque la existencia de alguien que no se deja arrastrar, que piensa por sí mismo, que no se rinde ante el juicio social, es una amenaza para los que viven repitiendo lo que escucharon, para los que aún necesitan que alguien les diga qué hacer, para los que no soportan el espejo de una mente libre. Y por eso, en la siguiente parte, hablaremos del aspecto más descuidado y más poderoso de este viaje, la soledad de los fuertes. Porque si quieres llegar hasta el final, si quieres construir una mente tan sólida que asuste, tendrás que aprender a caminar solo. Y no muchos están preparados para eso. Hay algo que nadie te advierte cuando decides fortalecer tu mente. Y es esto: cuanto más fuerte te vuelves, más solo te sientes. Y no porque elijas aislarte, sino porque el mundo simplemente deja de saber qué hacer contigo. Las personas que antes te entendían, ahora se sienten extrañas frente a ti. Las conversaciones que antes te emocionaban, ahora te parecen vacías. Y los lugares donde antes encajabas, ahora se sienten como cárceles con paredes invisibles. La naturaleza fue muy clara en esto. El espíritu libre, el que rompe con la moral cómoda, el que no acepta verdades impuestas, el que piensa con cabeza propia, inevitablemente se aleja del rebaño. Y ese alejamiento duele, pero ese dolor es necesario, porque ningún crecimiento real ocurre sin espacio. Y no puedes crecer de verdad si sigues atado a las expectativas ajenas. La mayoría vive dentro de una manada silenciosa, una red invisible de ideas, creencias y miedos compartidos. Cada pensamiento se mide, cada decisión se filtra por el ¿qué pensarán los demás? Y tú estás rompiendo eso. Estás cruzando una línea que muchos no se atreven a mirar, y por eso te sientes tan expuesto, tan solo, tan fuera de lugar. Pero justo ahí, en ese desierto emocional, donde no hay palmaditas, ni guías, ni certezas, es donde empieza la verdadera prueba. Porque, ¿qué hace la mayoría en ese momento? Corren de vuelta, se disfrazan de nuevo, se silencian, se encogen, se convencen de que era mejor no pensar tanto, no sentir tanto, no ser tanto, se resignan. Pero tú, si de verdad estás listo para construir una mente que nadie pueda quebrar, tendrás que quedarte. Tendrás que soportar ese silencio desgarrador que revela quién eres cuando nadie te aplaude, cuando nadie te ve, cuando nadie te sostiene. Porque ahí, justo ahí, es donde empieza la posesión de uno mismo. Nietzsche lo dijo con brutal honestidad. El individuo debe luchar siempre para no dejarse arrastrar por la tribu. Si lo intentas, a menudo te sentirás solo y, a veces, asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por poseerse a uno mismo. Y esa es la esencia. No se trata de gustarle a todos, ni de estar rodeado. Se trata de habitarte,
por completo, de ser tú, incluso cuando el mundo entero te pide que seas menos, de no negociar tu alma a cambio de compañía. Pero ojo, esta posesión tiene un precio. Vas a perder personas, serás incomprendido. Te dirán que eres frío, arrogante, distante. Te acusarán de creerte superior, de pensar demasiado, de sentir demasiado, de ver demasiado. Intentarán meterte de nuevo en el molde, porque tu presencia incómoda les revela todo lo que ellos han evitado enfrentar. Y aquí viene la verdad más cruda. Si no soportas la soledad, no estás listo para la libertad, porque toda libertad auténtica requiere abandono. El abandono de muletas emocionales, de ilusiones cómodas, de vínculos que existen solo para mantenerte pequeño. Y por eso la soledad, para la naturaleza, no es una maldición. Es un privilegio, un espacio sagrado donde el verdadero yo tiene por fin el espacio para emerger, para definirse sin máscaras, para respirar sin pedir permiso. Pero esta mente libre, esta conciencia elevada, no solo se aleja, también empieza a ver lo que nadie quiere ver, a detectar la mentira disfrazada de virtud, la cobardía enmascarada de humildad, el miedo colectivo disfrazado de moral. Y eso te convierte en algo más que solitario. Te convierte en alguien peligroso, porque la mediocridad colectiva te empieza a ver y no te tolera. Y es de eso, de ese momento inevitable, de lo que hablaremos ahora. Porque si llegaste hasta aquí, el siguiente paso es entender lo que muy pocos se atreven a mirar de frente. El verdadero enemigo del crecimiento no es el fracaso, es la mediocridad colectiva. El mundo no persigue a quienes son iguales, persigue a quienes se atreven a destacar. Nietzsche no le temía a los tiranos, ni a los dictadores, ni a los opresores declarados. Lo que verdaderamente le aterraba era el enemigo invisible, silencioso, disfrazado de normalidad, la mediocridad colectiva. Ese sistema no escrito que aplasta la diferencia, que castiga la claridad, que premia la obediencia y que disfraza la cobardía de virtud. No viene de arriba, no necesita uniforme ni decreto, llega desde los márgenes, desde los comentarios bien intencionados, desde las miradas que juzgan sin palabras, desde el grupo que te dice sin decirlo: vuelve a tu lugar, nos incomodas, porque cuando una mente se afila, cuando una conciencia se eleva, cuando alguien deja de repetir y empieza a crear, molesta. Molesta porque rompe la ilusión compartida de que todos estamos bien así como estamos. La mediocridad no odia a los malvados, odia a los distintos, a los que se atreven a salirse del molde, a los que dejan de mendigar validación, a los que no encajan no porque no puedan, sino porque ya no quieren, porque entendieron que encajar en una sociedad enferma es una forma sutil de morir, y no te van a atacar directamente. Sería muy obvio, te van a desgastar con el consenso, con la repetición, con el silencio, con la burla disfrazada de humor, con la constante insinuación de que tú estás mal por no pensar como todos, por no seguir el guión, por no reírte de lo que se ríen, por no querer lo que quieren, por atreverte a querer algo más. Aquí es donde muchos se rompen. No porque sean débiles, sino porque el mundo está diseñado para que dudar de ti parezca sensato. Te van a hacer sentir culpable por ser tú. Van a disfrazar su inseguridad de preocupación. Van a proyectar su comodidad como sabiduría. Y tú vas a empezar a preguntarte si no estás exagerando, si no estás siendo muy duro, si no deberías suavizarte un poco para ser aceptado. Pero no te confundas, no es amor, es defensa, es miedo. Es su sombra intentando apagarte porque tu luz expone lo que ellos no han querido ver. La mediocridad no quiere que crezcas, no porque no pueda seguirte, sino porque crecer a tu lado le exigiría destruir todo lo que ha construido sobre el miedo. Nietzsche llamó a esto la moral del esclavo, una estructura psicológica diseñada para proteger a los débiles no desde la compasión, sino desde el resentimiento, para invertir los valores, para llamar arrogancia a la fuerza, frialdad a la autonomía, egoísmo a la ambición, locura a la lucidez. Porque si logran distorsionar el significado, ya no tienen que enfrentarse a él, solo tienen que descartarlo. Y por eso, cuando empiezas a liberarte, cuando rompes el molde, cuando te vuelves claro, cuando vives con intención, el sistema se activa, a veces con insultos, a veces con ironías, a veces con esa extraña sensación de que
estás demasiado serio, te estás pasando, te estás quedando solo. Pero el mensaje siempre es el mismo. Deja de ser tú. Nos haces sentir pequeños y lo haces sin querer, sin decir una palabra, solo por existir con claridad, por vivir con presencia, por no participar del juego. Y aquí se define tu camino, porque puedes volver al grupo, ponerte otra vez el disfraz, repetir las frases seguras y vivir una vida tranquila y anestesiada. O puedes aguantar la incomodidad, aceptar el rechazo, abrazar la rareza y seguir el camino que elegiste. Porque esa es la verdad. Tu diferencia es el mayor acto de resistencia que puedes ofrecerle a un mundo que se alimenta de copias. Y como cualquier acto de guerra, porque esto lo es, necesitarás armas, no físicas, no verbales, mentales, espirituales. Y esas armas se construyen no en la rabia, no en la reacción, sino en el silencio de una mente bien plantada. Y eso es lo que veremos en la última parte, porque construir una mente tan fuerte que nadie pueda quebrarla tiene un precio muy alto, pero también una recompensa que el mundo jamás podrá darte ni quitarte. Has llegado hasta aquí, y eso ya te distingue de la mayoría, porque la mayoría habría cerrado este video en cuanto sintió la primera incomodidad. Habrían huido ante la primera provocación, se habrían refugiado en frases bonitas, en motivación barata, en la promesa de que todo estará bien sin tener que transformarse. Pero tú seguiste, y ese gesto, quedarte, ya dice más de ti que 1000 afirmaciones frente al espejo, porque lo que estás enfrentando no es un simple consejo, es una disolución, una muerte simbólica, el fin de la versión de ti que vivía para ser aprobado, para ser entendido, para ser querido por todos, incluso si eso implicaba traicionarte. Construir una mente que intimide no es una elección ligera, es una renuncia. Vas a perder. Perderás amistades que solo vivían en la superficie, oportunidades que exigían tu obediencia, relación tras relación que no soporta la claridad con la que ahora ves el mundo. Vas a perder la capacidad de conformarte, pero a cambio vas a ganar algo que no tiene precio. Vas a ganar presencia, integridad, autonomía. Vas a despertar un tipo de energía que no se puede enseñar ni fingir, una energía que, sin decir nada, hace temblar a quienes aún viven anestesiados. Vas a empezar a notar que los ambientes te escuchan, que tu ausencia duele más que la presencia de muchos, que tus silencios incomodan más que discursos enteros. Y esa fuerza no se compra, no se hereda, no se puede robar. Es el resultado de una guerra interna, una guerra entre lo que eras y lo que estás decidiendo ser. Y esa guerra no tiene fin, porque los verdaderamente fuertes no son los que ya vencieron, son los que siguen luchando, incluso cuando ya podrían parar. La naturaleza nunca quiso crear seguidores, quiso provocar terremotos internos, quiso que dejaras de arrastrarte por migajas emocionales, que dejaras de mendigar sentido, que dejaras de mirar hacia afuera esperando una salvación que solo puede construirse desde dentro. Quiso que te volvieras peligroso, no violento, no destructivo, peligroso en el mejor sentido, en ese sentido raro y profundo en el que tu mera existencia obliga a mover a los demás a mirarse al espejo y confrontar todo lo que evitan. Porque cuando alguien como tú aparece, alguien con claridad, con fuerza, con verdad, no se puede ignorar. Se puede odiar, se puede admirar, se puede evitar, pero no se puede ignorar. Y eso es lo que eres cuando te construyes con esta brutal honestidad. Un recordatorio viviente de lo que otros podrían ser si dejaran de rendirse. Así que ahora, si sientes que esto te tocó, que algo dentro de ti se removió, te invito a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Escribe en los comentarios una verdad que estés cansado de esconder, una opinión que no te has atrevido a decir, un pensamiento que te hace sentir solo, pero que representa a quién eres de verdad, porque eso es parte del camino, reclamar tu voz, mostrarte, habitarte, sin pedir permiso, sin disfrazarte, sin rendirte. Y si llegaste hasta aquí, sabes que no fue por curiosidad, fue porque algo dentro de ti ya comenzó a cambiar. Así que sigue, avanza. El siguiente video no es menos importante, tal vez incluso más, porque si llegaste hasta aquí, es porque ya no estás mirando, estás despertando. Y eso, querido, es aterrador para el mundo, pero para ti es libertad.